Estado con los que estuvieron en esa sesión. A partir del artículo 77 se empiezan a tocar aspectos relacionados a educación. En artículos posteriores al 77 nos señala de que es la responsabilidad del Estado fortalecer el sistema de educación técnica tecnológica, ¿ya? Y justamente este bachillerato técnico humanístico va en esa relación. Y la misma ley 070 señala de que la forma más asequible de hacer de que la educación se concretice, se relacione con el entorno social, es decir, con la realidad, es justamente a través del desarrollo tecnológico, ¿no? Desde las unidades educativas, y de ahí que justamente se vislumbra la importancia de brindar un bachillerato técnico humanístico. Entonces, en ese entendido, vamos a ver, ¿no?, cuáles son las disposiciones generales de este reglamento en cuanto al subsistema de educación regular y al subsistema de educación alternativa y especial, en los cuales justamente se va a enfocar y aplicar este reglamento. El objeto de este reglamento, como ya habíamos señalado, es justamente normar la implementación, y no solamente la implementación, sino la sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico, ¿no? ¿Dónde? En las unidades educativas, ¿no?, de educación secundaria comunitaria productiva y en centros de educación alternativa y especial. ¿Dónde se va a aplicar? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Ya? Se va a aplicar fundamentalmente de manera obligatoria en las unidades educativas de educación secundaria comunitaria productiva, tanto fiscales, privadas como de convenio, ¿no? Fundamentalmente para que en aquellas que ya se han constituido en unidades educativas plenas, porque tienen autorizado y están llevando adelante el bachillerato técnico humanístico, y en aquellas que están justamente en proceso de transición para poder brindar el bachillerato técnico humanístico. ¿Cuál es el sentido del bachillerato técnico humanístico? ¿Por qué se implementa el BTH en las unidades educativas del país? ¿Ya? La idea, el sentido que tiene es que estas capacidades y potencialidades, saberes y conocimientos que se van a implementar y se van a desarrollar en el bachillerato técnico humanístico tengan la capacidad de coadyuvar y contribuir a la transformación de la matriz productiva y a la reactivación económica, ¿no? En otras palabras, lo que busca es, por un lado, coadyuvar el desarrollo de las potencialidades del país, y ustedes pueden ver el mapa de Bolivia, ¿no?, porque cada región tiene sus propias capacidades y potencialidades, y por otro lado debe de contribuir a la identidad cultural, fortalecer la soberanía alimentaria, el desarrollo de científico y tecnológico, basado siempre en el respeto a la madre tierra, ¿no? Eso es lo que nos señala este reglamento. Además de eso, ¿no?, nos dice de que todo esto debe ser para responder a las necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales, ¿ya? Abro paréntesis. En algunas regiones, en algunas unidades educativas, se ha hecho un adecuado diagnóstico para abrir el BTH. ¿Qué se ha hecho en ese diagnóstico? Se ha visto cuáles son esas necesidades y problemáticas, ¿no?, fehacientes en la zona. También se han vislumbrado las potencialidades productivas locales de la región o el lugar donde está sentada la unidad educativa, ¿ya? Entonces, estos BTHs, por ejemplo, están rindiendo buenos frutos, ¿ya? Pero también han habido lugares y unidades educativas en donde solamente por el exitismo del momento han decidido abrir un BTH sin hacer un adecuado diagnóstico de necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades. Lamentablemente, en esos lugares se tienen ciertos problemas, ¿no?, que ya los vamos a ir viendo más adelante. Continuemos entonces. ¿Cuál es el objetivo del bachillerato técnico humanístico? ¿Ya? Formar estudiantes con valores sociocomunitarios, ¿no?, que a través del enfoque tecnológico productivo, el emprendimiento comunitario y socioambiental, fíjense,
articulando e integrando la teoría y la práctica, ¿no? Esa es la idea del BTH, que justamente a través del bachillerato técnico humanístico se puede integrar la teoría, que se desarrolla en las áreas humanísticas, etcétera, ¿no? Directamente a la práctica, ¿ya? ¿Cómo sería esto? A partir de las necesidades y problemáticas vocacionales y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales, para lo cual, vuelvo a reiterar, lo primero que se tiene que hacer es justamente identificar, ¿ya? Diagnosticar esas necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades, ¿no? Una vez identificadas, ¿no es cierto? Eh, Desarrollar el título de técnico medio, y este título pues permite continuar la formación en la educación superior, ¿no? Generar emprendimientos productivos o incluso la inserción laboral de los estudiantes. ¿Qué implica esta situación? ¿Ya? Que el título de técnico medio obtenido a través del BTH va a ser reconocido como el equivalente a 2 semestres, si es que el sistema es semestralizado, o un año, si el sistema es anualizado, en los institutos técnicos tecnológicos de educación superior, ¿ya? Por lo tanto, este título del técnico medio, fíjense, ¿no? Se va a constituir en va a ayudar a proseguir estudios en la educación superior, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Estas capacidades desarrolladas también deberían de estar destinadas a generar emprendimientos productivos o en su defecto a la inserción en el ámbito laboral del bachiller que haya tenido, que se haya formado en el área técnico-humanística. ¿Cuál es el enfoque? Fundamentalmente, en este sentido, como podrán ver, es tecnológico y productivo, ¿ya? Pero también está relacionado al emprendimiento comunitario, ¿ya? Y al enfoque de desarrollo socioambiental. Sin embargo, es necesario que seamos críticos. Lamentablemente, pese a que la ley de la juventud, que ya también debieron ver, o quizás se va a desarrollar posteriormente, ¿no? Tanto en la ley de la juventud como en este reglamento, y hay otros cuerpos jurídicos se señalan de que se tiene que dar el hincapié necesario al emprendimiento productivo, al emprendimiento comunitario. Sin embargo, lamentablemente, si bien eso está en este tipo de normativa, desde el nivel central del Estado, lamentablemente, surgen trabas, ¿ya? Trabas que se van dando desde la misma inscripción en Fonda Empresa, desde el mismo hecho de tener, de tener el NIT, ¿no es cierto? Y pagar justamente los aranceles tributarios, hasta conseguir las licencias de funcionamiento de los gobiernos municipales, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto que para que justamente se vaya a desarrollar este emprendimiento comunitario, sobre todo de la población joven, se tendrían que ir modificando desde la política central de Estado. ¿Qué más busca este reglamento? ¿Ya? Busca velar por la transitabilidad del nivel técnico medio al subsistema de educación superior de formación profesional. Lo que hace un momento les decía, ¿no? Los bachilleres de los subsistemas de educación regular que tengan el título de técnico medio podrán transitar a los institutos técnicos y tecnológicos del subsistema de educación superior de formación profesional. Fíjense, inscribiéndose directamente al segundo año, si el régimen es anualizado, o al tercer semestre, si el régimen es semestral. Es decir, el título del BTH les convalida prácticamente un año de estudios, por lo cual, para obtener el título de técnico superior, en lugar de estudiar los 3 años requeridos, solamente estudiarían 2 años, ¿ya? Y en algunos casos, por ejemplo, en las carreras de contabilidad o administración o sistemas informáticos, por lo menos hasta el momento, se tiene la posibilidad de que puedan realizar la licenciatura en 3 o 4 semestres más, ¿ya? Sí, el técnico superior en administración educativa, en contabilidad, en sistemas informáticos, ¿no? Puede hacer el curso complementario en varias universidades que tienen la resolución correspondiente para poder obtener el título de licenciado, ¿no? En 3 o 4 semestres más de estudio, ¿no? Entonces, vean, lo que vele es justamente la transitabilidad, ¿ya? Y en los institutos técnicos tecnológicos del subsistema de educación superior se les convalida por un año,
¿ya? Con la presentación del título de bachiller técnico humanístico, ¿no? Por lo cual deben de inscribirse directamente al segundo año si el régimen es anualizado o al tercer semestre si el régimen es semestral, de acuerdo al reglamento de transitabilidad del bachillerato de técnico medio de las unidades educativas humanísticas plenas. Este certificado, ¿cómo se hace ahora para obtener este certificado del bachillerato técnico humanístico? ¿Ya? Uno de los requisitos fundamentales es contar con el certificado único de trámite de título de técnico medio, el denominado CUT, ¿ya? La unidad educativa técnico humanística plena nos dice de que debe de iniciar el trámite del título de técnico medio, primero, descargando este certificado único de trámite de título de técnico medio, el CUT, ¿ya? TTM, el certificado único de trámite de título técnico medio, de eso vendría a significar el CUT TTM, del sistema. ¿Y dónde lo va a encontrar ese certificado de trámite? En el CIE, en el Sistema de Información Educativa. ¿Ya? Este CUT ¿no? Es el certificado que acredita el cumplimiento de la carga horaria y la continuidad en una carrera para la emisión del título de técnico medio. Aquí tiene que estar, es el certificado que justamente acredita que se ha cumplido con la carga horaria necesaria para poder recibir el título de técnico medio. Y con este CUT llenado, justamente se procede a la impresión del título de técnico medio de acuerdo al reglamento para la impresión de títulos de técnico medio de educación secundaria y educación alternativa de las direcciones departamentales de educación. Cumplidos todos esos requisitos, ¿ya? Llenado justamente este certificado único de trámite de título de técnico medio, una vez que se hayan concluido los requisitos y bueno, primero, ya la carga horaria y se hayan cumplido los requisitos de titulación, abro paréntesis, todavía no se tiene ese reglamento, ¿ya? Esa es una laguna, ¿no? Pero una vez que se haya cumplido con la carga horaria correspondiente y cumplidos los requisitos de titulación, se procede a la entrega del título de técnico medio, ¿no? Este título de técnico medio será entregado en acto público conjuntamente al diploma de bachiller de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? ¿Qué pasa si alguno de estos jóvenes extravía su título de técnico medio? Puede tramitar el título supletorio o la fotocopia legalizada, ¿ya? El trámite de legalización y supletorio del título de técnico medio se desarrollará de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento para la impresión de títulos de técnico medio de educación secundaria y educación alternativa. Esta gestión debe de realizarse siguiendo este reglamento, pues en las direcciones departamentales de educación. Posteriormente, este reglamento nos habla de la posibilidad del uso compartido de infraestructura inmobiliario, además de equipamiento. Es decir, que para facilitar el proceso de la implementación del BTH, ¿no? Se puede compartir la infraestructura y el equipamiento existente, ¿no? En el marco del principio de complementariedad, nos dice, en el sistema educativo plurinacional, ¿no? Con la finalidad de cualificar la formación técnica tecnológica, las unidades educativas técnico-humanísticas plenas podrán desarrollar procesos de formación fíjense, donde, si es que no existe el equipamiento necesario, si es que no existe la infraestructura necesaria en la unidad educativa, pueden desarrollar estos procesos en los siguientes puntos, ¿ya? En los institutos técnicos tecnológicos, sí. Pueden hacer convenios, se pueden suscribir acuerdos con institutos técnicos tecnológicos, ¿no? Previa suscripción de acuerdo con el visto bueno de la Dirección Departamental de Educación. También fíjense, se puede compartir infraestructura y equipamiento con los centros de educación alternativa, ¿ya? Previa firma de acuerdo entre directorios, con el visto bueno de la Dirección Distrital de Educación, el Gobierno Autónomo Municipal y la Dirección Departamental de Educación, ¿no? Y en este acuerdo tienen que estar asentadas, ¿no?, las obligaciones y responsabilidades de ambas partes que van a compartir la infraestructura y el equipamiento.
Pero también se puede compartir infraestructura y equipamiento en otras unidades educativas técnico-humanísticas plenas. ¿Ya? Sí, puede ser de que ya existan, ¿no? En una unidad educativa el equipamiento, ¿no? La infraestructura necesaria, entonces se puede compartir. Previa firma de acuerdo entre directores, el visto bueno de la Dirección Distrital de Educación, el Gobierno Autónomo Municipal y la Dirección Departamental de Educación. Y de igual manera que con los centros de educación alternativa, se tiene que establecer en ese documento las obligaciones y responsabilidades de ambas partes. Pasemos al capítulo, ¿ya?, correspondiente a la gestión pedagógico curricular. ¿Cómo se clasifican las unidades educativas? Bien, continuamos. ¿Cómo se clasifican las unidades educativas? Las unidades educativas se clasifican en unidades educativas humanísticas. Vamos a pedir a Galaxy A30, por favor, que pueda decir gracias. Ya. Decíamos, las unidades educativas en este sentido se clasifican en unidades educativas humanísticas, ¿ya?, y unidades educativas técnico-humanísticas plenas. Las unidades educativas humanísticas desarrollan el área de técnica tecnológica general en primer y segundo año de secundaria. Las unidades educativas técnico-humanísticas plenas desarrollan el área de técnica tecnológica general en los primeros 3 años de educación secundaria. Esa es la primera diferencia, ¿no? En las humanísticas solamente el primer y segundo año, mientras que en las plenas se desarrolla técnica tecnológica general en primero, segundo y tercero de secundaria, ¿no? Y a partir de cuarto, ¿no? Cuarto, quinto y sexto de secundaria, se desarrolla el área de técnica tecnológica especializada. Esa es la diferencia. Por tanto, ¿no?, el bachiller que egrese de una unidad educativa humanística va a salir con el título de bachiller, ¿ya? Bachiller en humanidades. Y aquel que egrese, fíjense, de una unidad educativa plena, va a salir, además de bachiller en humanidades, con su título de bachiller técnico humanístico, ¿ya?, que lo va a habilitar, como hemos visto, para poder inscribirse en un instituto de educación superior técnica tecnológica ya directamente al segundo año o al tercer semestre. ¿Cómo se realiza la organización del área técnica tecnológica en unidades educativas técnico-humanísticas plenas? ¿Ya? La unidad educativa en estas unidades educativas plenas está organizada en los siguientes espacios formativos. En el área de técnica tecnológica general, se deben desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades investigativas, reflexivas, productivas, emprendedoras e innovadoras. Y como habíamos visto, se desarrolla en los primeros 3 años de educación secundaria. Luego de haber cursado estos 3 años, pueden optar por una carrera técnica tecnológica especializada que la unidad educativa oferta, ¿ya? En cuanto al área de técnica tecnológica especializada, esta área está destinada a desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades investigativas, científicas, transformadoras, productivas, emprendedoras e innovadoras. Parte de las necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales. Y se desarrolla en los cursos de cuarto, quinto y sexto año de educación de secundaria. A la conclusión, ¿ya?, del sexto año, entonces el bachiller obtiene el título de técnico medio. Este título de técnico medio le permite continuar con la formación en la educación superior, como ya hemos visto, generar emprendimientos productivos o, en su defecto, insertarse en el ámbito laboral porque va a tener los conocimientos necesarios para poder trabajar, ¿no? ¿Cuál es la carga horaria establecida en el área tecnológica en las unidades educativas técnico-humanísticas plenas? Deben cumplir 1920 horas y tienen que estar distribuidas de la siguiente manera. 640 horas tienen que corresponder al área de técnica tecnológica general y 1280 horas
¿no? Deben corresponder al área de técnica tecnológica especializada, ¿ya? Sumadas, fíjense, ¿no? 640 de técnica tecnológica general más 1280 de técnica tecnológica especializada, suman 1920 horas. Esta es la carga horaria mínima que se tiene que demostrar que se ha cumplido y eso justamente va a estar en el CUT, ¿ya? En el Certificado Único de Trámites, ¿no? Y ahí está justamente la disposición, ¿no? 16 horas mensuales, ¿ya? En el primer y segundo año, lo cual hace 160 horas anuales. Ya en tercero, fíjense, en tercero de secundaria, se dobla la cantidad de horas mensuales a 32, ¿no? Haciendo 320 horas anuales. En cuarto se mantiene esa carga horaria, 320 horas anuales, y en quinto, ¿no? Se incrementa la cantidad de horas a 48 horas mensuales, que hacen 480 horas anuales, lo mismo que en sexto, y sumadas todas las horas dan 1920 horas. Apréndase de esto, ¿no? Puede salir en el examen cuál es la carga horaria necesaria para obtener el título de técnico humanístico, ¿no? Son 1920 horas. La organización de los periodos de desarrollo curricular en las unidades educativas técnico-humanísticas plenas es, fíjense, en horario alterno a la formación humanística. No puede desarrollarse en el mismo horario. Porque como usted se habrá dado cuenta, fíjense, ¿no? Tiene una carga horaria superior. Por lo tanto, el tiempo establecido para el desarrollo de áreas humanísticas no va a ser el suficiente. Es por eso que debe desarrollarse en horario alterno. Los periodos académicos deben ser de 40 minutos, ¿ya? Y la organización del horario debe ser en bloque, es decir, continuo, evitando la fragmentación de horas, ¿no? Entonces se debe de presentar un horario en bloque. ¿Por qué razón un horario en bloque? Porque sencillamente gran parte de las actividades que se van a realizar van a ser prácticas. ¿Cuáles son las características pedagógico-curriculares de la formación en el área técnica tecnológica? ¿No? La formación en las unidades técnicas humanísticas plenas se va a desarrollar en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo, pero ojo, el 70% de la formación, ¿ya? En técnica tecnológica especializada debe ser práctico, desarrollado en talleres, laboratorios, salas especializadas, áreas y espacios de producción, ¿ya? Solamente el 30%, solo el 30%, bueno, pues se debe constituir en formación teórica. Es decir, el 70% debe ser práctica y solo el 30% teórica. ¿Cómo se hace la evaluación en el área técnica tecnológica? ¿No? Se evalúa de acuerdo al reglamento de evaluación del subsistema de educación regular en vigencia, ¿no? En técnica tecnológica especializada, en esta área, se valorará y evidenciará fundamentalmente el hacer, considerando el perfil de salida del profesional técnico medio, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que observar es ese perfil de salida. Ya no estamos hablando de solamente un bachiller, estamos hablando del profesional, ¿no? Con título en técnico medio, ¿ya? Entonces se tiene que ver ese perfil. Actividades de concreción curricular. Las unidades técnico-humanísticas plenas, ¿no? Las direcciones distritales y las direcciones departamentales de educación deben organizar anualmente espacios de socialización de la concreción curricular, ¿no? Es decir, donde se muestren los avances del BTH. Pueden hacerlo a través de ferias productivas, ruedas de negocio a la inversa, quién sabe, ¿no? Y otros que crean pertinentes. Carácter promocional del área técnica tecnológica. Tiene carácter obligatorio y promocional por ser parte de la estructura curricular de educación secundaria, ¿ya? Esta parte, ¿no? El carácter obligatorio de técnica tecnológica general y técnica tecnológica especializada en los colegios, en las unidades educativas plenas, tiene carácter obligatorio. ¿Ya? Existe una única salvedad, ¿no? A través de la cual algún estudiante puede solicitar expresamente, ¿ya? No formar parte del BTH, ¿no? Y es el caso justamente de imposibilidad física por tema de discapacidad u otro análogo. En cuanto a la gestión administrativa, ¿ya? Veamos cómo es la clasificación y administración de las unidades educativas técnico-humanísticas plenas.
Estas unidades técnico-humanísticas plenas, según su ámbito administrativo, se clasifican de acuerdo a esta tabla. Fíjense, estas unidades educativas plenas, fíjense, pueden constituirse en taller tecnológico productivo, ¿ya? Taller tecnológico productivo compartido, núcleo tecnológico productivo, módulo tecnológico productivo o unidad educativa asociada. En el caso del taller técnico productivo, vas a recibir el rótulo de plena y el complemento va a ser el taller, ¿ya? En cuanto al taller tecnológico productivo, va a ser plena, ¿no? Y se va a trabajar en un taller compartido. En los núcleos tecnológicos productivos va a ser un núcleo específico del BTH. En los módulos tecnológicos productivos, de igual va a ser un módulo, no se va a establecer un módulo de BTH. Y en el caso de la unidad educativa asociada va a ser plena, pero asociada. A ver, ¿en qué consiste esta tabla? Ya lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. No se preocupen, por favor. Permítanme dejar de presentar por un momento. Continuemos ahora sí. Bien, vamos a ver en las diapositivas siguientes a qué se refiere este hecho, ¿ya? Cuando se denomina que se trata de un taller tecnológico, cuando es un taller tecnológico compartido, qué es un módulo tecnológico, qué es un núcleo tecnológico, qué es una unidad educativa social, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, el primer caso, taller tecnológico productivo, ¿ya? Se denomina taller tecnológico productivo cuando tiene infraestructura y equipamiento propio. Si su unidad educativa se constituye en plena, en unidad educativa plena, ¿no? Y tiene su propio equipamiento y tiene su propia infraestructura, entonces es un taller tecnológico productivo, ¿ya? Los ítems además tiene, ¿no?, los ítems propios de técnica tecnológica general y técnica tecnológica especializada, es decir, cuenta con esos ítems, ¿ya? Además de eso, como tienen infraestructura y equipamiento propio, tienen maestros para poder brindar las áreas de técnica tecnológica general y especializada, atienden únicamente a sus estudiantes, no reciben estudiantes de otras unidades educativas, ¿no? Y las carreras son iguales al número de paralelos en los años de escolaridad autorizados, ¿ya? No se olviden de que se requiere la cantidad mínima de estudiantes, ¿no? Entonces se van a abrir, se van a aperturar las carreras, se va a permitir la apertura de carreras de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tenga esta unidad educativa. Luego viene el segundo caso, el taller tecnológico productivo compartido, ¿ya? ¿Cuándo se produce el caso del taller tecnológico productivo compartido? Fíjense, cuando la infraestructura y equipamiento es propio, pero fíjense, una o más carreras técnicas tecnológicas especializadas son diferentes entre sí, ¿ya? Los ítems, fíjense, de técnica tecnológica especializada pertenecen a la misma dirección distrital educativa, se intercambian los estudiantes previo acuerdo interinstitucional de constitución de taller tecnológico productivo compartido hasta la obtención del título de técnico medio. ¿Qué significa esto, no? El taller tecnológico productivo compartido va a ser cuando se va a compartir, ¿ya?, la infraestructura y el equipamiento. Imagínense, ¿no?, de que a unas cuadras de su unidad educativa, ya existe una unidad educativa que ya es plena y se ve por pertinente, tiene el equipamiento, tiene la infraestructura necesaria, se hace el convenio. No se olviden de que ya hemos visto que el reglamento nos dice que para efectos de llevar adelante el BTH se pueden compartir esa infraestructura, entonces va a ser cuando se comparta infraestructura y equipamiento, ¿ya? Y esa unidad educativa que comparta puede compartir una carrera o incluso todas las carreras que se oferten en esa unidad educativa, ¿no? El tercer caso, núcleo tecnológico productivo, ¿ya? El núcleo tecnológico productivo ocurre cuando la infraestructura, equipamiento, ítems de técnica tecnológica especial
y una o más carreras de técnica tecnológica especializada, ¿no? Tiene estudiantes propios, ¿ya? Pero fíjense, tiene la capacidad para atender a estudiantes de unidades educativas aledañas que pertenezcan a la misma Dirección Distrital de Educación. Entonces, el núcleo tecnológico productivo va a ser aquel. Imagínense, aquí hay una unidad educativa que tiene la infraestructura y el equipamiento necesarios para poder desarrollar el BTH. Resulta de que hay otras unidades educativas en el distrito, colindantes o en el mismo distrito, que no tienen la infraestructura ni el equipamiento. Entonces, esta unidad educativa que está bien equipada, que tiene la infraestructura, ¿no? Fíjense, puede compartir esa infraestructura y ese equipamiento con las otras, no solamente con una. En el caso del taller tecnológico productivo compartido es cuando solamente comparte con uno. Si ya comparte con dos o tres, fíjense, hablamos de un núcleo tecnológico productivo, ¿ya? La administración del núcleo tecnológico productivo será responsabilidad del director de la unidad educativa, es decir, de esta unidad educativa que está justamente aceptando compartir ese equipamiento, esa infraestructura, el director de ese núcleo tecnológico va a ser el responsable, ¿no? Además de eso, se tiene que constituir un directorio de núcleo tecnológico productivo. Como van a ser varias las unidades educativas y es necesario velar por la seguridad, la infraestructura, el equipamiento, etcétera, entonces se recomienda de que se constituya un directorio de núcleo tecnológico productivo. El otro caso es el del módulo tecnológico productivo, ¿ya? El módulo tecnológico productivo se constituye cuando tiene infraestructura y equipamiento propio, pero fíjense, constituido específicamente para la formación técnica. Es decir, no brinda enseñanza en áreas humanísticas. Solamente tiene infraestructura y equipamiento para brindar específicamente formación técnica tecnológica, ¿ya? Tiene ítems para ello, ¿ya? Y además de eso, fíjense, tiene que tener más de tres carreras. Tiene que tener más de tres carreras, ¿ya? No tiene estudiantes propios. Esa es la principal característica del módulo tecnológico. No tiene estudiantes propios. ¿Por qué razón? Porque está establecida para atender a estudiantes de unidades educativas aledañas pertenecientes a la misma Dirección Distrital de Educación. Es decir, solamente tiene ítems, tiene maestros especializados para dar el BTH. Solamente eso. Tiene equipamiento e infraestructura específicamente para dar el BTH. ¿Qué es lo que hace? Solamente brinda formación, ¿ya? Formación en técnica tecnológica especializada a los estudiantes de las unidades educativas del mismo distrito, ¿ya? No desarrolla formación en áreas humanísticas, como habíamos dicho. Su administración es a través de una directora o director institucionalizado. Es decir, ¿no? Aquí están los directores de las unidades educativas, pero este módulo técnico tiene otra autoridad, tiene otro director, el cual solamente observa, solamente es el responsable del desarrollo del área de técnica tecnológica especializada. Cuenta con un directorio del módulo tecnológico productivo. Lógicamente que todas las unidades educativas, ¿no?, que vayan a conformar esto van a contar con un directorio. A ver, esto es lo que dice este reglamento. Hasta esta gestión, hasta la 2023, los módulos tecnológicos productivos habían formado parte del subsistema de educación superior, les cuento. De tal forma que tenían un director general, tenían un director académico y tenían un director administrativo. Esa era la cúpula administrativa, ¿ya?, de los módulos tecnológicos productivos. Y como les digo, ¿no?, formaban parte del subsistema de educación superior, ¿ya? Este año, con esta resolución ministerial, fíjense, estos módulos tecnológicos productivos van a donde corresponde, es decir, al subsistema de educación regular. Por eso es que a partir, ¿no?, de la siguiente gestión, me imagino, ya la administración no va a estar a la cabeza de un director general, sino va a estar a la cabeza de un director o directora institucionalizado, me imagino que en este proceso de institucionalización, ¿ya? Y el último caso es del de la unidad educativa asociada, ¿ya? Esto se va a dar cuando no cuenta con equipamiento ni infraestructura.
Tampoco esta unidad educativa asociada cuenta con ítems de técnica tecnológica especializada y puede asociarse a una unidad educativa técnico-humanística plena, ¿no? Ya sea taller, núcleo, módulo tecnológico productivo, para adquirir la condición de una unidad educativa técnico-humanística plena. Es decir, se llama unidad educativa asociada cuando no tiene ni ítems de técnica tecnológica especializada, lógicamente no tiene infraestructura ni equipamiento, y se puede asociar, ¿ya? Ya sea a un núcleo, a un módulo tecnológico productivo, a otra unidad educativa técnico-humanística plena, a fin de brindar a sus estudiantes el bachillerato técnico-humanístico. Esa es la unidad educativa asociada. Entonces, esos son los 5 casos que se pueden dar, ¿ya? ¿Cuáles son las responsabilidades, derechos y deberes de la implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico-humanístico? Perdón, denme un minuto. Perdón, un gato viniendo a coquetear a la última recogidita. Ya, continuamos. Las responsabilidades, derechos y deberes en la implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico, ¿no? Nos dice que es un derecho de los estudiantes del nivel secundario, pero a la vez implica deberes y responsabilidades de toda la comunidad educativa. ¿Ya? La recomendación que se realiza fundamentalmente ahora, siendo de que los municipios no cuentan con una partida presupuestaria específica para la implementación del BTH, entonces lo que se sugiere, por eso habla de responsabilidad de toda la comunidad educativa, es que el BTH sea autosostenible, ¿no? Que frecuentemente realiza esas ferias, ¿no es cierto? Esas ferias o esas ferias a la inversa, ¿ya? En virtud de las cuales con la producción que vaya realizando se vaya autososteniendo, ¿no? Entonces eso es lo que se va a buscar. Continuemos entonces. En cuanto al reglamento interno de uso de la infraestructura, equipamiento e insumos en las unidades educativas técnico-humanísticas plenas, talleres, núcleos y módulos tecnológico-productivos, nos dice que la comunidad educativa debe de elaborar e implementar el reglamento interno de uso de la infraestructura, equipamiento e insumos de la formación técnica tecnológica. Y este reglamento tiene que ser aprobado por la Dirección Distrital Educativa y remitida, una vez que haya sido aprobada por la Dirección Distrital, a la Dirección Departamental de Educación. A su vez, se debe de levantar un inventario del equipamiento e insumos en las unidades educativas técnico-humanísticas plenas, ¿no? Sean estas talleres, núcleos o módulos tecnológicos. Este inventario debe de hacerse al inicio y conclusión de cada gestión, en coordinación con el gobierno autónomo municipal o las autonomías indígenas originario campesinas. Entonces, este inventario, ojo, nos dice que tiene que levantarse al inicio de la gestión y a la finalización de la gestión. Vean, se autorizan la realización de alianzas estratégicas y convenios de cooperación para fortalecer el bachillerato técnico humanístico. ¿A qué apuntan estas alianzas estratégicas y convenios de cooperación? ¿No? A propiciar la conformación de mesas o encuentros intersectoriales, interinstitucionales, para establecer alianzas estratégicas y convenios de cooperación destinados a la dotación y mantenimiento de infraestructura, equipamiento e insumos, así como para la capacitación y la transferencia de conocimientos. Entonces, ¿no? No se olviden de que todo convenio, toda suscripción de convenio tiene que ir sí o sí, tiene que pasar por el Ministerio de Educación o en su defecto por las direcciones departamentales de educación. Sin embargo, para la implementación del bachillerato técnico humanístico se hace una excepción, porque son las direcciones distritales e incluso las direcciones de unidades educativas quienes pueden suscribir estas alianzas estratégicas y convenios de cooperación justamente para fortalecer el BTH. Proceso formativo articulado a sectores productivos, ¿no? Se deben desarrollar acciones vinculadas con unidades productivas de servicios industriales y tecnología del sector estatal privado de convenio, ¿no? También se deben desarrollar cursos de orientación vocacional, visitas de estudio guiadas, de ferias productivas y otras actividades. Esto a fin de ir articulando en la formación del bachillerato técnico humanístico con las actividades, ¿no? Justamente de productivas existentes en la comunidad.
Las iniciativas productivas y prestación de servicios, ¿no? Fíjense, se pueden prestar servicios y ofertar productos en el mercado local, regional o nacional. Como les había dicho, ¿ya? Lo que se busca es justamente la autosostenibilidad de estos centros del BTH. Por eso es de que se autoriza la prestación de servicios y la oferta de productos, ¿no? En el mercado, ¿ya? Esto con la finalidad de fortalecer la implementación y sostenibilidad del BTH, ¿no? La sostenibilidad. Ante la inexistencia de presupuesto específico para el BTH en los gobiernos municipales, entonces se debe de buscar la sostenibilidad, autosostenibilidad. Los recursos económicos generados, ¿ya? Con estas iniciativas productivas y de prestación de servicios, ¿no? Están sujetos a rendición de cuentas por la directora o director de la unidad educativa técnico-humanística plena. Los recursos, fíjense, deben ser invertidos en el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento e insumos. No pueden destinarse esos recursos obtenidos a, qué sé yo, ¿no? A otras actividades. Tienen que dirigirse, tienen que ser invertidos en mejorar el equipamiento, en la compra de insumos o en su defecto, en la infraestructura. El artículo 29 nos habla de las modalidades de graduación y solamente nos dice de acuerdo a lo establecido en la reglamentación específica. ¿Saben qué? Hasta el momento no contamos con esa reglamentación específica, ¿ya? Tengo entendido de que se está trabajando en la reglamentación específica de titulación, cosa que, por ejemplo, tengan que presentar una especie de monografía o tesina, ¿ya? Para la graduación, pero o tengan que dar un examen de grado posiblemente, pero hasta el momento lo que se ha estado trabajando es la presentación de un proyecto, una monografía, dependiendo de manera muy, muy autónoma en las unidades educativas plenas, ¿no? Entonces, me imagino que cuando ya conozcamos, cuando salga esta reglamentación, pues vamos a poder compartir, ¿ya? Ese reglamento también con ustedes. Así que solamente nos indica eso, ¿no? En cuanto a las modalidades de graduación, de acuerdo a lo establecido en reglamentación específica. Convalidación y homologación de carreras afines en educación secundaria comunitaria productiva. De acuerdo al anexo número 2, tabla de afinidad de carreras, ¿no? En educación técnica tecnológica especializada, ¿ya? Se pueden convalidar y homologar carreras afines, ¿no? Y esto es aplicable al traslado de estudiantes y generación del certificado único de trámite de título de técnico medio, es decir, en el CUT-TTM, ¿ya? ¿Qué implica esto? Hasta antes de este reglamento, ¿ya? Existían carreras con nombres diferentes, porque así habían hecho los trámites, ¿ya? Pero que de una u otra forma tenían afinidad, pero el nombre era diferente, ¿no? Entonces, pues, lo que se ha visto por conveniente es, en el caso de que exista afinidad en las carreras, se pueda convalidar y homologar esas carreras, ¿no? Esa diferencia de nombres en las carreras ha estado vigente hasta esta resolución. Esta resolución en la parte de anexos nos presenta cuáles son los nombres específicos que tienen que tener estas carreras. Aquí está, veamos la constitución de unidades educativas técnico-humanísticas plenas y trámites conexos, ¿ya? La constitución de unidades educativas técnico-humanísticas plenas. Como hemos dicho, y como ya habíamos visto anteriormente, puede constituirse en, ¿no? Taller tecnológico productivo, ¿ya? Si tiene infraestructura propia, si tiene estudiantes e ítems propios, entonces va a ser un taller tecnológico productivo, ¿ya? Se va a constituir en un núcleo tecnológico productivo, ¿no? Como hace rato lo explicábamos, si es que va a aceptar a varias unidades educativas, vean, ¿no? Va a aceptar a varias unidades educativas. Y se va a constituir en un módulo tecnológico productivo si específicamente va a tener infraestructura y equipamiento solamente para brindar
el bachillerato técnico humanístico, es decir, solamente el área de técnica tecnológica especializada. Y entonces, ¿no? Todas las unidades educativas que están alrededor de este módulo tecnológico y que pertenezcan al mismo distrito van a poder asistir, los estudiantes de estas unidades van a poder asistir al módulo para formarse en el área de técnica tecnológica especializada, ¿no? Aquí ya con gráficos nos muestran lo que habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles son las condiciones, requisitos y responsabilidades y además de los procedimientos? Veamos cuáles son los requisitos para constituirse en unidades educativas plenas. Primero, se debe de presentar el proyecto de constitución, ya sea en taller, núcleo o módulo tecnológico productivo para la implementación del BTH, ¿no? Y esto se debe llenar el formulario, ¿no? Que se presenta justamente en anexos de este documento. Dos, se deben tener, fíjense, se deben cumplir con las condiciones de infraestructura para la implementación del BTH, ¿no? Entonces ahí está el formulario que uno tiene que llenar, el formulario que está en el anexo 4, ¿no? Verificando el formulario número 2 de condiciones de infraestructura, ¿no? Ahí está, se tiene que tener la infraestructura necesaria. Tres, se tienen que tener el equipamiento necesario para la implementación del BTH, ¿no? Ahí se tiene que verificar el formulario número 3, condiciones de equipamiento. Cuatro, se tiene que suscribir el compromiso municipal de sostenimiento del bachillerato técnico humanístico, que está justamente en el formulario número 4 denominado sostenibilidad. Y finalmente se tiene que hacer el requerimiento de horas ítems. Se tiene que llenar el formulario del requerimiento de horas de ítems y horas del sistema de carga horaria en el SICH, ¿no? A través del SICH, especificando la formación académica, ¿ya? Entonces, estos son los requisitos para la implementación del bachillerato técnico humanístico y la constitución de la unidad educativa técnico humanística plena, ya sea taller, núcleo o módulo tecnológico productivo, ¿no? Además, el trámite se debe realizar por solicitud por sistema y solicitud en físico, adjuntando los requisitos y los formularios. ¿Quiénes son los responsables de hacer ese trámite? Ya lo vamos a ver, ¿ya? La dirección de unidad educativa, ¿qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Para constituir su unidad educativa, ya sea en taller tecnológico productivo, núcleo tecnológico productivo o módulo tecnológico productivo. La dirección de la unidad educativa es la responsable de iniciar el trámite. ¿Qué fechas? Del 1 al 30 de septiembre de cada gestión. Entonces, el director de la unidad educativa debe de solicitar, ¿ya? Constituir a su unidad, convertir a su unidad educativa en unidad educativa plena, ya sea en taller tecnológico productivo, en núcleo tecnológico productivo o módulo tecnológico productivo del 1 al 30 de septiembre de cada gestión. Para ello, tiene que generar y cumplir los requisitos establecidos en el formulario número 1, número 2, número 3 y número 4. ¿Ya? Esa es la responsabilidad del director de unidad educativa. ¿Qué hace el director distrital de educación? ¿Ya? Es el responsable de generar el formulario número 5, es decir, verificar en este formulario el cumplimiento de las condiciones y requisitos, ¿no? De los formularios, estamos hablando de equipamiento, de infraestructura, estamos hablando de la solicitud de ítems, ¿no? Del 1 al 31 de octubre de cada gestión. ¿Ah? No se olviden, quien inicia el trámite es el director de una unidad educativa, del 1 al 30 de septiembre. ¿No? El director distrital tiene que evaluar si cumple con todos los requisitos del 1 al 31 de octubre de cada gestión. ¿Ya? Y el director departamental de educación, fíjense, es el responsable de generar el formulario número 6. Es decir, no, luego de haber verificado que realmente cumple con los requisitos, debe de autorizar la constitución, ya sea del taller tecnológico productivo, núcleo tecnológico productivo o módulo tecnológico productivo, emitiendo la resolución administrativa que aprueba la constitución y autoriza la implementación del BTH. ¿Cuándo tiene que hacer eso? Del 1 al 30 de noviembre. ¿No? En consecuencia, en el sistema de información educativa se van a registrar los siguientes rótulos. Si va a ser taller tecnológico productivo, va a ser taller BTH. Si va a ser núcleo tecnológico productivo, va a ser núcleo BTH. Y si va a ser módulo tecnológico productivo, módulo BTH. ¿No? Vean eso. El director, en resumen, el director empieza el trámite del 1 al 30 de septiembre.
El director distrital tiene la obligación de verificar si se cumplen con los requisitos y elevar el informe correspondiente del 1 al 31 de octubre. Y el director departamental de educación tiene la misión de verificar lo hecho por el distrital y, en el caso de que efectivamente cumplan, emitir la resolución administrativa del 1 al 30 de noviembre de cada gestión. Esa es la forma de tramitar, ¿no? Pero además se pueden hacer algunos trámites conexos, ¿ya? Se puede hacer la asociación de una unidad educativa técnico-humanística plena, taller, núcleo, módulo tecnológico productivo. Como hemos visto, ¿no? Se puede establecer un núcleo tecnológico, se puede trabajar de forma compartida, ¿no? O se puede trabajar en relación a un módulo tecnológico productivo, ¿ya? También entre los trámites conexos está la adición de una carrera, ¿ya? De carrera en la unidad educativa técnico-humanística plena, es decir, se puede pedir adicionar una carrera, ¿ya? La adición de carrera por conformación de unidad educativa técnico-humanística plena, taller tecnológico productivo compartido, si es que se va a compartir, si es que se va a asistir al módulo, etcétera, también se puede solicitar la apertura de una nueva carrera. Y en este caso, también se puede solicitar, se pueden hacer las gestiones para la eliminación de una carrera. La eliminación de una carrera. Entonces, esas posibilidades son las que se encuentran abiertas, ¿no? Poder ampliar una carrera, poder eliminar una carrera, pero aquí existe un vacío, les decía, ¿ya? El vacío es el siguiente: no nos establece los procedimientos para cerrar el PTH en una unidad educativa. Se han dado casos, ¿no? En las unidades educativas, por ejemplo, que no han hecho un buen estudio, ¿ya? De las necesidades y problemas, han estado funcionando como BTH, se requería de bastante presupuesto, los mismos padres de familias no han querido ya aportar para que sus hijos se formen en el BTH y han hecho todo lo posible para cerrar el BTH. No se puede hasta el momento, porque no existe, y en este reglamento también existe ese vacío, no nos señalan cuáles son los pasos a seguir para eliminar todo el BTH dentro de una unidad educativa. Solamente nos habla de eliminación de carrera. También se puede realizar la modificación y actualización del registro de unidades educativas, ¿no? Y puede presentarse en los siguientes casos, ¿ya? La modificación y actualización. Fíjense, ¿ya? Se puede realizar el trámite de modificación y actualización del RUE por desglose, ¿ya? Cuando existe un proceso de trámite por desglose, se mantendrá el código CIE en la unidad educativa con BTH, ¿no? En este caso, fundamentalmente se va a mantener el CIE para el nivel secundario. No se olviden que el desglose es la división de una unidad educativa. Imagínense una unidad educativa que tiene varios estudiantes, y se ve por conveniente desglosarla, ¿no? Partirla, para que me entiendan, ¿no? Entonces se va a formar una unidad educativa, ¿ya? Con los niveles inicial y primaria, por decir, ¿no? Y otra unidad educativa netamente secundaria. Se va a desglosar, se va a dividir la unidad educativa. Si esto sucede, el RUE, ¿ya? Nos dice que tiene que quedarse con el nivel secundario. ¿Por qué razón? Porque tiene el BTH. Si es que tiene el BTH, esa RUE sí o sí tiene que quedarse con el nivel secundario. ¿Por qué razón no con primaria? Porque sencillamente, ¿no? Bueno, sería ocasionar todo un trámite engorroso en el hecho del CUT, de la certificación de los estudiantes, etcétera, si es que se cambiara el código de CIE. Por eso es que se establece en este reglamento de que el CIE tiene que quedarse con la unidad educativa que tiene el BTH, ¿ya? En este caso, el nivel secundario, ¿no? El otro caso puede ser cuando se realiza el trámite de modificación o actualización, ¿ya? Por fusión, ¿ya? Por fusión de unidades educativas, ¿no? Por cierre o por fusión. Cuando exista la necesidad de fusionar, fíjense, una unidad educativa plena con una unidad educativa humanística, se mantendrá en estado de abierta la unidad educativa plena. Es decir, se va a mantener, así como en este caso el código CIE, y se va a mantener abierta la unidad educativa plena. ¿Por qué razón? Por los mismos antecedentes señalados, ¿no?
porque se tiene que establecer y a generar todo un perjuicio a los estudiantes que ya han obtenido el título del BTH en gestiones pasadas. El tercer caso es el trámite de modificación o actualización, ¿no? Por cierre del RUE, ¿no? Es decir, por cierre por fusión, ¿ya? Cuando exista la necesidad de cerrar por fusión dos unidades educativas plenas, ahí está, se van a fusionar dos unidades educativas plenas. La unidad educativa plena que quede con estado de abierta deberá adicionar las carreras de la unidad educativa que quedará cerrada. Si se van a unir, si se van a fusionar dos unidades educativas plenas, entonces aquella que quede como abierta, aquella que mantenga su CIE, si quieren, ¿no? Tiene que adicionar las carreras de la otra unidad educativa, ¿no? Esos son algunos lineamientos que nos da para justamente la modificación y actualización del registro de la unidad educativa. Bien, ¿quiénes pueden ser maestras y maestros del área técnica tecnológica? ¿Ya? Maestras y maestros de técnica tecnológica general del subsistema de educación especial. ¿Quiénes pueden ser? Primero, lógicamente los maestros y maestras de técnica tecnológica general. Ellos pueden dar técnica tecnológica general, lógicamente. ¿Quiénes más pueden dar técnica tecnológica general? Maestras y maestros de taller general, técnica vocacional, tecnología y conocimientos prácticos con formación complementaria en el Profocom o técnica tecnológica especializada a nivel de licenciatura. No nos olvidemos de que antiguamente no se daba la formación en técnica tecnológica general, ¿no? Técnica tecnológica general se llamaba técnica vocacional, ¿ya? Luego se llamaba tecnología y conocimientos prácticos, ¿no? Entonces, si esos maestros, ¿no? Que de taller general, de técnica vocacional o tecnología y conocimientos, han hecho su formación complementaria en Profocom o tienen, ¿no? El título de licenciatura, pueden dar el área de técnica tecnológica general. ¿Quiénes más? Maestras y maestros de técnica tecnológica especializada con título a nivel de licenciatura. Ellos también pueden dar. Maestras y maestros del subsistema de educación regular con formación complementaria en el Profocom a nivel licenciatura. Si han hecho la licenciatura en técnica tecnológica general, pueden hacerlo. Maestras y maestros del subsistema de educación regular con título profesional a nivel de licenciatura, técnico superior o técnico medio en carreras técnicas tecnológicas especializadas. Si tienen el título de licenciatura de técnico superior o técnico medio, entonces pueden dar el área de técnica tecnológica general. Y también pueden ser maestros de técnica tecnológica general, las maestras y maestros del subsistema de educación regular con el diplomado, que han realizado el diplomado en educación productiva, formación técnica tecnológica general. El hecho de tener ese diplomado los habilita para ser maestros del área de técnica tecnológica general. ¿Quiénes pueden ser maestros del área de técnica tecnológica especializada? ¿Cuáles son los requisitos? De principio, los maestros con formación inicial en carreras de técnica tecnológica especializada a nivel de licenciatura de las escuelas superiores de formación de maestros, ¿no? Recién han ido surgiendo los primeros maestros en técnica tecnológica especializada, ¿no? Así que ellos pueden ser maestros de tecnológica especializada. ¿Quiénes más? Maestros con formación inicial en carrera de técnica tecnológica especializada y formación complementaria en el Profocom a nivel de licenciatura. Esos que han hecho Profocom también pueden ser maestros. Maestros con formación inicial en técnica tecnológica general, taller de general, tecnología y conocimiento práctico y técnica vocacional con formación complementaria en el Profocom. En carreras técnica tecnológica especializadas a nivel de licenciatura también están habilitados. Maestros con formación inicial en técnica tecnológica general, taller general, tecnología y conocimiento práctico y técnica vocacional con título profesional a nivel de licenciatura, técnico superior o técnico medio en carreras técnicas tecnológicas especializadas. Esos maestros que tienen un título, además del título profesional de maestro en estas áreas, ¿no? Y si tienen una licenciatura, un técnico superior o un técnico medio, ¿no? En la carrera especializada, pueden ser docentes, pueden ser maestros del área de técnica tecnológica especializada. ¿Quiénes más? ¿Ya?
maestros del subsistema de educación regular con formación complementaria en el Profocom en carreras de técnica tecnológicas especializadas a nivel de licenciatura, y los maestros del subsistema de educación regular con título profesional a nivel de licenciatura, técnico superior o técnico medio en carreras técnicas tecnológicas especializadas. Es decir, todo aquel maestro que tenga su título de licenciatura, técnico superior o técnico medio en carreras técnicas tecnológicas especializadas, si se está dando esa especialidad, pueden ser maestros, pueden ser docentes del área de técnica tecnológica especializada. Esto dependiendo de la carrera que se esté brindando en esa unidad educativa. El artículo 47 nos habla de la designación de directores, maestros, personal administrativo y de servicio, que se tiene que realizar justamente de acuerdo al reglamento del escalafón, ¿ya? Luego nos habla de la formación inicial de maestras y maestros, ¿no? Como sabemos bien, ¿no? Se establece de que las escuelas superiores de formación de maestros tienen que brindar especial hincapié para formar a maestros que puedan prestar servicios en el área de técnica tecnológica especializada. Ahora, esto es muy importante, vamos a ver el traslado y nivelación de estudiantes, ¿ya? El traslado y nivelación de estudiantes. Imagínense, ¿no? Que un estudiante que estaba en una unidad educativa humanística desea trasladarse a una unidad educativa plena o al revés, ¿ya? Un estudiante que está en una unidad educativa plena desea trasladarse a una unidad educativa humanística que no tiene el BTH, entonces pues pueden suceder diversos hechos, ¿ya? Y para este caso, fíjense, las posibilidades no son las mismas si se realizan en la gestión vigente o se realizan en una gestión diferente, ¿no? Es decir, gestión vigente dentro de una misma gestión, ¿no? Por decirles 2023, los traslados que se realizan en el 2023. Y la gestión diferente, bueno, pues un estudiante ha terminado el 2023 y al año 2024 pretende cambiarse, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Y en estos casos puede darse el traslado de una unidad educativa humanística a una plena, de una unidad educativa plena a otra plena, o de una unidad plena a una unidad educativa humanística. Entonces vamos a ver esos casos. Traslado y nivelación de una unidad educativa humanística a una unidad educativa plena con BTH, ¿ya? Igual significa la misma carrera, tres líneas significa similar carrera y el símbolo de no igual significa diferente carrera, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. En, si un estudiante se va a trasladar de una unidad educativa humanística a una unidad educativa con BTH, fíjense, si hace esa transferencia hasta el segundo año, ¿ya? En la gestión vigente. Y en la gestión vigente, fíjense, estaba estudiando hasta segundo de secundaria y resulta de que quiere irse a una BTH, ¿saben qué tiene que hacer? Bueno, pues puede hacerlo, pero imagínense que se ha trasladado en el primer trimestre. No ha llevado la materia de técnica tecnológica general correspondiente a tercero. En el segundo trimestre, fíjense, puede hacer la nivelación. ¿Vean? Puede hacer la nivelación, ¿no? Sí, hasta en la gestión vigente, hasta el tercer año puede hacer su nivelación, ¿ya? Si la carrera es igual o similar, fíjense, si la carrera es igual o similar, ¿no? Sencillamente, si hace esa transferencia de una humanística a una BTH, no va a poder realizarlo. ¿Por qué razón? Pues porque sencillamente no tiene avanzado técnica tecnológica general. Si la carrera es diferente, tampoco va a poder realizar esa transferencia. Si la carrera es igual, bueno, pues en la humanística no existe carrera, por lo tanto tampoco va a poder realizar la transferencia correspondiente, ¿no? Eso en cuanto a la gestión vigente. Veamos en la gestión vigente qué sucede cuando un estudiante se traslada de una unidad educativa BTH a otra de una unidad educativa plena a otra plena, ¿ya? Por regla general,
¿no? Ha avanzado, fíjense, técnica tecnológica general en primero, segundo y tercero. Si ha avanzado, pues técnica tecnológica general puede realizar tranquilamente, puede continuar la persecución de estudios. Si se va, fíjense, de una unidad educativa plena que tiene una carrera, imaginémonos contabilidad, a otra unidad educativa con BTH que tiene la misma carrera, por decirles contabilidad, ¿no? No va a tener problema en trasladarse hasta el cuarto año, puede hacerlo, el quinto año puede hacerlo, e incluso el sexto año. ¿Por qué? Porque la carrera es la misma, ¿ya? Si se trata de una carrera similar, fíjense, puede hacerlo hasta el cuarto año, no se olviden, no va a tener problemas, pero si es que se ha hecho la transferencia luego del primer semestre, va a tener que nivelarse, ¿no? Va a tener que hacer la nivelación en las áreas que le falten, ¿ya? Lo mismo va a tener que hacer en quinto, pero solamente puede hacer este traslado y nivelación hasta quinto de secundaria. Ya no sexto de secundaria, porque sencillamente no le va a dar el tiempo. Si la carrera es diferente, ¿no? Solamente puede hacer, ¿no? Puede hacer el traslado, ¿ya? Hasta el curso de cuarto de secundaria, en el entendido de que en primero, segundo y tercero la formación en técnica tecnológica general es la misma, pero a partir de cuarto cambia, ¿no? Por lo tanto, si se va a trasladar a una BTH con diferente carrera, sencillamente no procede ese cambio. ¿Qué pasa si un estudiante se traslada de una unidad educativa plena con BTH a una unidad educativa humanística? Fíjense, no va a poder realizarlo. O si lo realiza, sencillamente no va a poder obtener el título de técnico medio. Puede realizarse esta transferencia, pero no va a poder obtener el título, es decir, imagínense que se traslada ya en quinto de secundaria o en sexto de secundaria, esa carga de estudios, esas notas obtenidas en técnica tecnológica especializada, pues sencillamente las va a perder. No va a poder, si bien va a optar por el bachillerato humanístico, no va a poder obtener el título de técnico medio. Veamos el traslado y nivelación de estudiantes en diferentes gestiones, ¿no? De la 2023 a 2024, ¿ya? Si un estudiante desea transferirse de una unidad educativa humanística y al año se inscribe en una plena, ¿no? Al tercer año no tiene ningún problema. Puede inscribirse porque sencillamente ha llevado las materias de técnica tecnológica general en primer y segundo año. Incluso, fíjense, puede inscribirse todavía al cuarto año. Pero ¿qué es lo que va a tener que hacer? Durante el primer trimestre va a tener que hacer la nivelación por el hecho de no haber llevado las materias en este tercer año. Ya para un quinto año no va a poder realizar esa transferencia y menos para un sexto año, porque no va a tener las posibilidades de poder realizar la nivelación. De una unidad educativa plena a otra unidad educativa plena en diferentes gestiones, ¿no? Luego fíjense, no va a tener ningún inconveniente, va a poder proseguir estudios, ¿no? Si hace esa transferencia para el cuarto año, ¿ya? Ahora veamos lo siguiente. Si la carrera es igual o similar, va a poder realizar su transferencia incluso en el quinto año, ¿ya? Porque estamos hablando de que la carrera es la misma, ¿no? Y en el caso de que sea similar, pues no va a tener que hacer, ¿no? Va a tener que hacer la nivelación, ¿ya? De las áreas que no sean justamente las mismas, ¿ya? Si la carrera es diferente, no va a poder realizar su traslado ya en quinto año, porque no es posible realizar la nivelación. Si la carrera es igual, es prácticamente la misma, incluso va a poder hacer su traslado en el sexto año, porque la carrera es la misma, bueno, pues el pensum es el mismo, las materias son las mismas, así que va a poder va a poder trasladarse, ¿no? Si es que la carrera es la misma. Pero si la carrera es similar o en su defecto es otra carrera, no va a poder realizar su traslado y nivelación, ¿ya? Y finalmente, ¿qué pasa si se traslada de una unidad educativa con BTH, una unidad educativa plena, ¿no? A una unidad educativa humanística? Sencillamente va a perder la posibilidad de obtener el título de bachiller técnico humanístico.
¿no? Tal como en el otro caso. En cuanto a estas transferencias, ¿ya? ¿Cuál es la responsabilidad de la directora y director de unidad educativa en el traslado de estudiantes? Además de ser el responsable de velar por el traslado, lo que tiene que hacer es justamente observar si la carrera es la misma o es una carrera o se trata de una carrera similar. Y basándose en las tablas que hemos visto, ver si es posible realizar la convalidación y la nivelación o en su defecto no, a fin de no perjudicar al estudiante. ¿Ya? Segundo, si el caso va a ser de que un estudiante va a trasladarse de una unidad educativa que es plena a una unidad educativa humanística, el director tiene que explicarle y asentar en acta el hecho de que está, bueno, pues el realizar ese traslado va a implicar el hecho de que no pueda obtener el título de bachiller técnico humanístico. Y esa acta tiene que estar sentada, firmada por los padres de familia del estudiante, ¿no? Porque se han dado algunos casos en los cuales, ¿no? Han dicho los papás, ay, pero es que yo no sabía de que mi hijito iba a perder su BTH, ¿no? Yo quería que salga con el BTH, ¿ya? Entonces, y existen denuncias y demás cosas. Entonces, por eso se recomienda de que se tomen estas previsiones. Bien, el programa de nivelación. Ojo, si es que se va a hacer nivelación, esa nivelación tiene, en todo caso, como ustedes han podido ver, un trimestre de duración, ¿ya? Para esa nivelación, el director tiene que designar a un maestro responsable de darle la nivelación correspondiente. Durante este trimestre, ¿no? Se tiene que desarrollar el plan de desarrollo curricular de nivelación, dosificándose los planes y programas, ¿no? Correspondientes al año de escolaridad a nivelar. Es decir, se tiene que, nivelar significa eso, dosificar los contenidos y darle estrictamente lo necesario para que pueda nivelarse. Una vez que haya cumplido y aprobado el programa de nivelación, el director debe de elevar un informe, ¿no? Con copia del registro pedagógico y la calificación final respectiva, estableciendo de que el estudiante ha vencido la nivelación. A su vez, se debe de registrar las calificaciones de nivelación en casos de traslados en la gestión vigente, ¿no? Esto se tiene que realizar, ojo, en la gestión vigente solamente pueden hacerlo hasta finalizado el primer trimestre, porque la nivelación se va a dar durante el segundo trimestre. Por eso es de que estas notas de la nivelación tienen que realizarse en el operativo de registro de calificaciones del segundo trimestre, ¿ya? Y en todo caso, ¿no? Estas calificaciones tienen que estar registradas antes de la conclusión de la gestión. No se debe dejar de ningún modo para poder llenar las notas en la siguiente gestión. Tienen que realizarse en la misma gestión. Programa de fortalecimiento de conocimientos teóricos prácticos. Para el traslado de estudiantes de gestión vigente o diferente, como habíamos dicho, tiene una duración de un trimestre, ¿ya? El plan de desarrollo curricular de fortalecimiento docente tiene que ser elaborado, dosificado y tiene que presentar un informe del programa de nivelación. Para el caso de estudiantes, este programa de fortalecimiento es cuando, por decirles, ¿no? Un estudiante viene, se hace la transferencia, estaba en la misma carrera, pero resulta de que los docentes se dan cuenta que está un poco atrasadito, ¿ya? Es decir, no tiene los conocimientos que ya los estudiantes de esta unidad educativa tienen, entonces se puede hacer ese programa de fortalecimiento de conocimientos. ¿Qué pasa cuando estudiantes extranjeros, ¿ya? Retornan al país? O estudiantes bolivianos, o mejor dicho, estudiantes extranjeros, ¿no? Se inscriben en el sistema educativo boliviano, o estudiantes bolivianos retornan al país. Sí, se dan varios casos, ¿no? Resulta de que un estudiante boliviano que estaba en Argentina se retorna a nuestro país, ¿ya? Fíjense, en primero y segundo año de secundaria, de acuerdo al reglamento de homologación y convalidación de estudios realizados en el exterior del país y las transferencias en el Estado plurinacional. En otras palabras, no hay inconveniente, solamente se tiene que someter de acuerdo al reglamento de homologación. El problema está en tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿ya? De secundaria, según los parámetros y procedimientos de traslado y nivelación. Aquí se tiene que ver si en el extranjero ha cursado algunas materias que tienen BTH o no, ¿ya? Y cuáles son esas materias justamente relacionadas a la formación técnica que ha cursado. Y en ese caso se tiene que hacer el análisis para ver si se puede inscribir en una unidad educativa plena o en su defecto recomendarle que se inscriba en la unidad educativa humanística más cercana a su domicilio, ¿no? Suspensión excepcional de la formación técnica tecnológica especializada. Aquí está el caso, ¿ya? Les había dicho de que, bueno, pues, ¿no?
Ningún estudio, la formación en BTH es obligatoria, ¿no? Ninguno de los estudiantes puede decir, ah, no, me aburre venir en la tarde, así que no voy a venir, solamente quiero sacar mi título de bachiller en humanidades. No me interesa el tener mi título de técnico medio. Es decir, no puede hacer eso. ¿Ya? Es decir, si quisiese hacer eso el estudiante, ojo, que si reprueba el BTH va a reprobar el año escolar, eso es lo que implica, ¿ya? Por lo tanto, pues, si quiere aprobar y quiere salir bachiller, va a tener que vencer a la fuerza no solamente las áreas humanísticas, sino también las áreas de técnica tecnológica especializada. Pero solamente existe, fíjense, el caso de la suspensión excepcional en la formación técnica tecnológica especializada, ¿no? Y esto se da previo examen físico, psicomotor, fisiológico, ¿no? O la presentación de otro certificado que señale el impedimento físico de un estudiante para poder realizar las acciones, ¿no?, requeridas en el bachillerato técnico humanístico. Sí puede darse un estudiante que ha perdido movilidad de parte del cuerpo, ¿no?, luego de un accidente o qué sé yo, ¿ya? Y resulta de que no puede continuar. Entonces se tiene que presentar el certificado del examen físico, psicomotor y fisiológico, ¿ya? Este trámite debe de realizarse durante la etapa de la inscripción de cada gestión escolar. Entonces se tiene que demostrar de que este estudiante por motivos de salud está impedido de poder realizar esas acciones específicas al BTH y por lo tanto esto se tiene que dar a conocer a la Dirección Departamental de Educación. Y la Dirección Departamental de Educación, luego del informe del director a la distrital y de la distrital a la departamental, no, ya sea, no, la departamental puede autorizar al director distrital para que éste emita una resolución administrativa que justamente señale la suspensión excepcional del BTH para determinado estudiante o en su defecto desde la misma dirección departamental establecer una resolución administrativa señalando de que tal estudiante, fulano de tal, por estos motivos, está exento, ¿no?, está suspendido de poder continuar con las áreas específicas al BTH. Ya en la parte final de este reglamento nos habla de las nuevas carreras técnico-tecnológicas especializadas. Se tienen ya un listado de carreras, pero si se va a abrir alguna carrera que no está ahí, por ejemplo, no existen carreras de formación artístico-musical, no hay. Formación en arte escénico e histriónico, no existe, por decirles, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a hacer si es que qué va a pasar si es que se abre? Por ejemplo, se habla del área de salud, pero, por ejemplo, las carreras en el área médica de la actualidad es, por ejemplo, biotecnología médica, ¿ya? Imagínense que en alguna unidad educativa desean abrir esa especialidad de biotecnología, ¿no? Es decir, cómo hacer implantes, manos robóticas, esas cosas que es muy interesante, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una nueva carrera. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que primero realizar un estudio socioeconómico. Tienen que hacer un proyecto de la nueva carrera, es decir, carga horaria, mejor dicho, primero, ¿no? ¿Qué áreas se van a desarrollar? ¿Qué materias se van a desarrollar? ¿Cuál va a ser la carga horaria? ¿No? Llegar a las 1920 horas académicas requeridas, ¿no? Y en base a eso, fíjense, se tiene que establecer mediante una resolución ministerial la apertura de esa nueva carrera técnica tecnológica especializada. ¿Quién tiene que hacer ese trámite ante el Ministerio de Educación? ¿Ya? Este trámite debe ser elaborado y presentado por la Dirección Departamental de Educación. El único que puede aprobar la apertura de una nueva carrera técnica tecnológica especializada para el BTH es el Ministerio de Educación a través de una resolución ministerial. ¿Ya? Luego, este reglamento nos habla del carácter productivo del bachillerato técnico humanístico. ¿Ya? Las carreras técnicas tecnológicas deben tener fundamentalmente un carácter productivo, ¿ya? Y las carreras de producción comercial y de servicios deben de articularse a procesos productivos, orientados al fortalecimiento y potenciación de las unidades productivas del contexto. Eso es lo que nos señala. La evaluación periódica de la implementación del BTH.
¿ya? Se debe de hacer una evaluación permanente a la implementación y sostenibilidad del BTH cada trienio, es decir, cada 3 años debe de hacerse esta evaluación periódica a la forma en la cual se está implementando el BTH. En casos justificados, se determina el cese de la implementación, cierre de la unidad educativa BTH, ¿no? En este caso, el Ministerio de Educación y las direcciones departamentales tienen que justificar el hecho del cierre. Pero hasta el momento, fíjense, lo único que nos señala el reglamento es esto, ¿ya? No nos señala cuál es el procedimiento y esa es y ese es una laguna jurídica dentro de este reglamento, ¿no? Debería de señalarse cuáles son esos casos justificados, cuál es el procedimiento para poder cerrar el BTH en una unidad educativa, ¿ya? Y luego nos habla de la formación continua de maestras y maestros del área tecnológica, ¿no? Entonces, los maestros del área técnica tecnológica deben de actualizarse de forma continua, según la pertinencia de la carrera técnica que están justamente brindando o de la cual están siendo docentes. Priorización de la constitución de unidades educativas técnico-humanísticas plenas, núcleos y módulos tecnológicos productivos. En las ciudades capitales y ciudades intermedias pobladas donde existe el BTH, las direcciones distritales de educación en coordinación con los gobiernos autónomos municipales propiciarán, nos dice la constitución, de núcleos y módulos técnico-tecnológicos productivos con la finalidad de optimizar la inversión de recursos en infraestructura, equipamiento e ítems horas para atender a mayor población estudiantil y generar mayores opciones de elección de carreras. Es decir, se establece de que se tenga que priorizar, fíjense, la constitución de unidades educativas técnico-humanísticas plenas, fundamentalmente núcleos y módulos tecnológicos productivos, porque a través de los núcleos, fíjense, solamente se va a tener que equipar a una infraestructura, un equipamiento al cual van a asistir varias unidades educativas y con más razón si se tratan de módulos tecnológicos productivos. Ya cerrando, ¿no? Nos habla de las disposiciones transitorias del subsistema de educación regular, ¿ya? Para el plan de regularización y reordenamiento, nos dice que la Dirección Departamental de Educación elabora y aplica la evaluación a la implementación y sostenibilidad del BTH. Es decir, tiene que hacerse un estudio integral de la situación de implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico de marzo a junio de cada gestión, ¿ya? Y tienen que evaluar los siguientes casos. ¿Ya? La implementación y la sostenibilidad del BTH, ¿no? Ojo, se recomienda, vuelvo a decir, ¿no? Se recomienda que estos BTH sean autosostenibles, es decir, que generen producción, que puedan vender esa producción, que puedan vender esos servicios a fin de ser autosostenibles, generarse sus propios ingresos para generar su propio equipamiento, ¿no? Se tiene que también evaluar el cumplimiento de los gobiernos autónomos municipales en cuanto al artículo 80 de la ley 70. No se olviden de que justamente son los gobiernos autónomos municipales los encargados de dotar infraestructura, equipamiento, mobiliario y otras necesidades que tengan las unidades educativas del subsistema de educación regular y del subsistema de educación alternativa y especial. También tienen que evaluar si las carreras técnicas responden a un diagnóstico socioeconómico, como les decía, ¿no? En muchos casos se han abierto por abrir, por la excitación del momento y no se ha hecho un verdadero diagnóstico. Tienen que evaluar si las carreras técnicas transitaban a los institutos técnicos tecnológicos. Tienen que hacer el seguimiento y estadísticas de bachilleres técnico-humanísticos egresados, ¿no? Para establecer líneas base, para poder proyectar, realizar proyectos a futuro. Tienen que ver la relación del número de carreras técnicas y el número de paralelos con relación al número de maestros y número de estudiantes de acuerdo al SICH. Si es que existe esa pertinencia, ¿no? De cantidad de estudiantes con la cantidad de maestros. Y finalmente se tiene que verificar las condiciones de la infraestructura y equipamiento, ¿no? Estos son estas son evaluaciones periódicas que tienen que hacer las autoridades de educación, en este caso de la Dirección Departamental de Educación, ¿ya? El plan de regularización y ordenamiento. Se deben determinar acciones para el mejoramiento de la implementación y sostenibilidad del BTH, esto de julio a agosto, ¿ya? El Ministerio de Educación y las direcciones departamentales de educación deben determinar el cese de la implementación de carreras técnicas, el cierre de una unidad educativa con BTH, a fin de constituir nuevas alternativas de formación técnica, si es que esta no funciona bien,
y la constitución de núcleos y módulos tecnológicos a fin de optimizar la inversión de recursos económicos de infraestructura y equipamiento. Y finalmente, a su vez, se tiene que realizar un operativo de regularización, esto entre septiembre y noviembre, ¿no? A fin de actualizar los datos y finalmente el control y verificación, ¿no? De todos los datos obtenidos durante el mes de diciembre. Y todo esto tiene que estar registrado en el sistema, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, el plan de regularización y reordenamiento, ¿ya? No, ante la existencia de diversas denominaciones de las carreras. Se ha visto, por ejemplo, algunos casos de que, bueno, pues la nomenclatura de las carreras nomás era lo diferente y que todo lo demás era lo... eh, era similar. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? Se modifican los denominativos, ¿ya? De contabilidad debe de denominarse la carrera, ¿no? Contaduría general. De secretariado, secretariado ejecutivo. De electricidad industrial. De administración, administración de empresas. Ojo, ¿no? ¿Ya? De lengua extranjera inglés, debe de denominarse traductor e intérprete de lengua extranjera inglés. Salud y primeros auxilios se habían abierto ya en varias unidades educativas. Y lo correcto nos dice es que debería de denominarse salud pública. Danza moderna, ¿no? Bueno, pues nos señalan que debería de ser danza folclórica. Se habían aperturado carreras con los siguientes denominativos, ¿no? Tejidos, textiles y confecciones, y nos señalan que solamente sea textiles y confecciones, ¿no? Lenguas originarias no lo implementan ninguna unidad educativa, instalaciones de gas domiciliario no se está implementando en ninguna unidad educativa del territorio nacional, restauración y conservación patrimonial tampoco se implementa en ninguna unidad educativa. Esto finalmente nos dice, ¿no? Que se convalidarán los denominativos del CIE, ¿ya? En todas estas unidades educativas de BTH. Los módulos tecnológicos productivos serán administrados por el subsistema de educación regular, lo que ya les había explicado. Hasta esta gestión han sido administrados por el subsistema de educación superior de formación profesional, pero ahora nos indica de que tienen que ser administrados por el subsistema de educación regular. Los retenidos en quinto y sexto se nivelarán hasta el segundo trimestre, ¿no? En el caso de que excepcionalmente hayan reprobado en el área de técnica tecnológica especializada. Toda dificultad será evaluada por las direcciones departamentales de educación, nos señala, y finalmente, ¿no? Los aspectos no previstos serán regulados mediante instructivos emitidos por el Viceministerio de Educación Regular y el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, ¿ya? Esto es lo que nos señala esta